En mi comunidad, todos decían que él era un santo, un hombre de fe, un padre ejemplar, el pilar de nuestra iglesia y nuestro hogar. Siempre tenía una palabra de aliento, una sonrisa amable para todos. Nos conocimos jóvenes, y su devoción fue lo que me enamoró. Pensé que había encontrado a mi compañero de vida, un hombre que caminaría a mi lado bajo la mirada de Dios. Durante 11 años, construimos una vida que parecía sacada de un cuento de hadas. Teníamos una casa hermosa, hijos maravillosos, y una reputación intachable. Yo era la esposa del hombre perfecto. Pero en la oscuridad de nuestra habitación, cuando el mundo dormía, y solo quedábamos nosotros dos, él guardaba un secreto, que al descubrirlo, me heló la sangre. Un secreto que convirtió mi sueño en una pesadilla. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Empecé a sentir un cansancio abrumador, una fatiga que no se iba ni con 8, ni con 10 horas de sueño. Al principio lo atribuía al estrés, a las responsabilidades de la casa y los niños. Pero luego llegó el insomnio. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, con la mente a toda velocidad, mientras él dormía plácidamente a mi lado. Fue entonces cuando mi esposo, con una amabilidad que hoy me parece sospechosa, comenzó a prepararme un remedio cada noche. Era un té de hierbas, decía, una receta de su abuela, para calmar los nervios y ayudar a conciliar el sueño. Duerme, mi reina, me susurraba, mientras me entregaba la taza humeante. Necesitas descansar. Y yo, confiada, bebí hasta la última gota. El té de hierbas funcionaba, o eso creía. Caía en un sueño profundo, pesado, casi como un coma, pero algo estaba mal. Muy mal. Despertaba cada mañana, más agotada que la noche anterior. Mi cuerpo se sentía adolorido, como si hubiera corrido una maratón o librado una batalla. Mientras dormía, tenía lagunas mentales, pequeños vacíos en mi memoria del día anterior. A veces, encontraba objetos fuera de lugar en nuestra habitación, o un olor extraño, que no lograba identificar. Cuando le preguntaba, él siempre tenía una respuesta lógica y tranquilizadora. Te moviste mucho anoche, mi amor. Seguro lo dejaste ahí, y no te acuerdas. Sus explicaciones eran tan convincentes, su mirada tan sincera, que yo terminaba dudando de mi propia percepción, de mi propia cordura. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. La duda, sin embargo, es una semilla persistente. Una vez plantada, no deja de crecer. Comencé a observar. Noté cómo su amabilidad se intensificaba justo antes de darme el té. Vi la prisa en sus ojos para que me lo tomara todo. Algo en mi interior, una voz primigenia, un instinto de supervivencia, me gritaba que algo no estaba bien. La imagen de él, de pie junto a la cama con la taza en la mano, ya no me parecía un gesto de amor, sino una amenaza velada. ¿Por qué tanto interés en que durmiera tan profundamente? ¿Qué pasaba en esas horas en las que yo estaba completamente inconsciente, a su merced? La pregunta me aterraba, pero la necesidad de saber la verdad era aún más fuerte. Una noche, decidí que sería la noche de la verdad. Mi corazón latía desbocado, mientras él preparaba el té en la cocina. El sonido del agua hirviendo, que antes me calmaba, ahora sonaba como una sentencia. Me trajo la taza, con la misma sonrisa de siempre. Hasta el fondo, mi reina, para que descanses bien. Tomé la taza, le sonreí de vuelta. Y cuando se dio la vuelta para ir al baño, vacié el contenido en la maceta de una planta junto a mi mesita de noche. Me metí en la cama y cerré los ojos, regulando mi respiración, fingiendo el sueño profundo que él esperaba. Mi cuerpo estaba tenso, como una cuerda de violín. Cada minuto parecía una eternidad. Escuché sus pasos volver, sentir su peso en el colchón. Me dio un beso en la frente y susurró en dulces sueños. Pasaron quizás 20 minutos de silencio absoluto. La espera fue una tortura. Mis párpados pesaban, luchando por mantenerse cerrados. Entonces, lo escuché, el suave crujido de la puerta de nuestra habitación, abriéndose. No era él, él estaba a mi lado, respirando acompasadamente. Contuve el aliento. Escuché pasos sigilosos entrando en la habitación.
Más de una persona. Eran susurros, voces masculinas que no reconocí. El miedo me paralizó. Un hielo líquido que recorrió mis venas. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían en mi casa? En mi habitación. En mitad de la noche. Entreabrí los ojos. Solo una rendija minúscula. Lo suficiente para ver sombras moviéndose en la pared. Siluetas recortadas contra la tenue luz que entraba por la ventana. Y entonces escuché la voz de mi esposo, baja y clara, rompiendo el silencio. No era la voz del hombre devoto que hablaba en la iglesia. Era fría, calculadora, la voz de un director de orquesta macabra. Daba instrucciones. Hablaba de mí, como si yo fuera un objeto, una cosa sin voluntad ni conciencia. Lo que mis oídos escucharon y lo que mis ojos entreabiertos lograron vislumbrar esa noche, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No estaba sola, con mi esposo. Había otros hombres en mi habitación. Y él, mi protector, mi santo, era el autor de todo. El que abría la puerta a los lobos mientras la oveja dormía. La verdad fue un golpe tan brutal que casi grito. Pero el instinto me mantuvo inmóvil, prisionera en mi propio cuerpo. Testigo silenciosa de mi propia profanación. No sé cómo sobreviví al resto de la noche. Cuando finalmente se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé allí, temblando, hasta que los primeros rayos de sol anunciaron el fin de la pesadilla y el comienzo de otra, la realidad. Ese día, mientras él se iba a la iglesia a predicar sobre la moral y la familia, yo empaqué una maleta para mí y mis hijos y huimos. Fui a la policía. Contar mi historia fue lo más difícil que he hecho. Ver la incredulidad en sus rostros al principio, hablando del hombre que toda la comunidad admiraba. Pero mi instinto me había dado la prueba. La planta de mi mesita de noche, con la tierra empapada en el líquido que debía haberme dormido, se convirtió en la pieza clave. Los análisis confirmaron que me drogaban cada noche. Me arrebataron mi paz, mi confianza y la inocencia de mis recuerdos. Pero no pudieron arrebatarme mi valentía. El proceso judicial fue largo y doloroso. Tuve que enfrentarme a él, a sus mentiras y a la mirada de una comunidad que se negaba a creer la verdad. Pero no estaba sola. Encontré apoyo en lugares inesperados y la fuerza en el amor por mis hijos. Hoy, la justicia ha hablado. Mi exesposo y sus cómplices enfrentan las consecuencias de sus actos tras las rejas. La fachada del santo se derrumbó para revelar al monstruo que se escondía detrás del altar. Mi fe no murió ese día. Al contrario, se transformó. Se hizo más fuerte al descubrir la verdad y al encontrar mi propia voz. Aprendí que la fe más importante es la que tienes en ti misma. Mi historia es una herida que siempre estará ahí, pero también es un testimonio de resiliencia. Si estás viendo esto y sientes que algo no está bien en tu vida, en tu relación, no ignores esa voz. Confía en tu instinto. Busca ayuda. Habla con alguien. Tu verdad merece ser escuchada y tu seguridad es lo más importante. No estás sola. Gracias por escuchar mi historia.